porque me ayuda a no estar parado enfrente del púlpito. A algunos hermanos no les gusta, pero a mí se me gusta. Pues, como dijo Adolfo, ¿no? Quizás a lo mejor no nos vemos así como los describe el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, quizás no nos veamos así, pero lo que sí tenemos que tener la seguridad es de que Dios nos ha abastecido a nosotros de una gracia transformadora y de un espíritu que vive en nosotros, y entonces por esa causa podemos apuntar a ser, o como lo describe el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Pues gracias a Dios que podemos estar aquí en esta preciosa mañana, hermanos, y pues cómo no estar contentos, ¿no? Si tenemos a Sabina entre nosotros después de 2 años, ¿verdad, Sabina? Después de 2 años que salió a Ciudad Juárez, a mi cuñado Chano, a Diana, a sus hijos, que han sido como una familia para Sabina, la han arropado, la han adoptado como una más de sus hijas, y estamos bien agradecidos con el Señor por eso. Y no solamente está bajo los cuidados de mi cuñado Feliciano y Diana y de sus primos, sino antes de eso, pues Dios está también bajo su cuidado, la tiene bajo su cuidado, y estamos muy contentos por eso. Sí, vienen de Ciudad Juárez, donde nosotros estuvimos la semana pasada, y sí estaba haciendo un calorón. Fue una probadita de, pues no del invierno, ¿verdad? Pero sí una probadita de que en otros estados hay mucho calor. Nosotros estamos bien bendecidos con el clima de aquí de Oaxaca, ¿verdad, Omar? Sí. Lo único que extrañamos seguramente son los burritos. Eso sí, no los vamos a poder olvidar jamás. Unos burros sensacionales ahí. El amor de los hermanos en la iglesia. Quedamos sorprendidos con lo que Dios tenía preparado para nosotros. Él tenía una mesa bien servida ahí, hermanos. Nos sentimos de veras bien privilegiados de estar ahí. Dios habló profundamente a nuestras vidas. Dios habló profundamente a nuestras vidas. Los expositores que estuvieron ahí, de verdad, hermanos, usados por Dios para hablarnos con tanta claridad. Y yo le decía a Adolfo, hubo un momento en el que yo me sentí como aturdido ahí, hermanos. No sé, los jóvenes de ahora, ¿verdad? Que yo me acuerdo que cuando estaba joven también había coyotes. Cuando estaba joven, me acuerdo que me subía a los carros de mis amigos en la parte de atrás y a subirle a todo, ¿no? Y unos bocinotas, ¿no? Y como aturdido de tanto volumen, ¿no? Entonces algo parecido así, algo aturdido de escuchar la voz de Dios con tanta claridad, no porque estuviera confundido, sino por escuchar la voz de Dios con tanta claridad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a escuchar la voz de Dios. Y no hay, algunos de nuestros hermanos pues no están, ¿verdad? Y pues no sé, siempre cuando alguien falta, ¿verdad? Como que uno se siente como que le falta algo, ¿no? No sé, cuando tú vas a la mesa de tu casa y se sientan todos a comer y de repente no llega uno, ¿no? Y dices, ¿dónde está fulano? No, pues se tuvo que ir temprano, y como que lo extrañas, ¿no? Entonces se extrañan a los hermanos que no están aquí, pero también sabemos que a donde están, Dios los va a bendecir, ¿verdad? Y un saludo a la familia Ruth, si es que nos está viendo. Un saludo también a nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Estamos muy contentos, hermano Roberto, de que estés de nuevo en tu casa, con tu familia, y que tu operación haya salido muy bien. Estamos ansiosos de verte aquí. Vamos a orar, hermanos. Voy a invitarte a que me acompañes a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias te damos, Padre, por tenernos en este lugar. Gracias por tenernos en este lugar, Señor, porque de verdad, Señor, somos dichosos, somos bendecidos de poder estar aquí, Señor. Ahora queremos pedirte, Padre, que tú uses tu palabra como lo has estado haciendo en nuestras vidas. Usa tu palabra.
Señor, como hemos estado predicando aquí, Señor, que estos mensajes del Sermón del Monte realmente produzcan en nosotros, que realmente, Señor, produzcan en nosotros un cambio profundo en nuestro interior y que podamos ser movidos por tu Santo Espíritu, que podamos ser llevados y conducidos, Señor, a cumplir tus propósitos como individuos y como iglesia, Señor. Eso te lo pedimos. Amado Espíritu Santo, que has inspirado la palabra, que es inerrante, que es infalible, que es poder de Dios para salvación, tómala y deposítala en nuestros corazones. No solamente que se quede en nuestras mentes, sino que llega a nuestros corazones. Y nos dé la gracia también, Señor, para abrazarla y llevarla a la práctica, porque ahí hay mayor bendición. Bendice, Señor, y añade bendición a tu palabra. En Cristo Jesús. Bueno, como ya mencionó el hermano Adolfo, vayan a sus Biblias a Mateo capítulo 5. Estamos situados en esta serie de Sermón del Monte, fascinante poder estar escudriñando y bajar a las profundidades de este pasaje y descubrir las perlas, las verdades profundas de la palabra de Dios. Y hoy el mensaje es: ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ese es el mensaje de hoy y los leemos de nuevo, versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¡Wow! Como hemos visto, hermanos, las bienaventuranzas, 8 bienaventuranzas que hemos visto hasta el día de hoy, y hemos estado hablando constantemente que estas 8 bienaventuranzas describen el carácter o la esencia de lo que es el cristiano. Ya lo hemos visto por 8 sermones. Y la última bienaventuranza de aquellos que son bienaventurados cuando los persigan y digan toda clase de infamias en contra de ustedes por mi causa, esa que predicó David es la bienaventuranza número 8. Y de alguna manera esta bienaventuranza prepara el terreno, prepara el terreno misionero, por así decirlo, de esos discípulos que el Señor estaba hablando en ese monte. Él les dijo: no esperen la admiración del mundo, no esperen aplausos del mundo, esperen persecución del mundo. Entonces, ahí es donde Él prepara ese terreno misionero, pero ese es un terreno en el que van a ir y el mundo los va a perseguir. Muchos pudiéramos decir: Señor Jesús, pero ¿qué tratas de hacer con nosotros? Y si nos estás enviando a un mundo donde nos van a perseguir. Bueno, si podemos recordar anteriormente que el Señor también en uno de sus evangelios dice: he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdan ese pasaje? Entonces, el Señor Jesús nos está mandando allá, nos llama a nosotros a que seamos una influencia redentora como luz y sal de la tierra a un mundo que nos va a perseguir. Suena como ilógico, ¿verdad? Suena como ilógico, pero es un mandamiento que el Señor ha hecho. Y Él lo hace, ¿verdad? Amplía lo que Él trata de decir con estas 2 metáforas de la sal. Y vamos a empezar con esta, de la sal, y después pasamos a la de la luz. Entonces, Él dice: ustedes son, dame la siguiente, dijo, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal
de la tierra. Y quiero enfatizar lo que el texto dice en esta frase. El texto enfatiza ahí, vaya la redundancia, enfatiza ahí, ustedes y solamente ustedes y únicamente ustedes son la sal del mundo. ¿Por qué lo dice el Señor Jesús? Porque solamente los ciudadanos del reino que han experimentado una transformación interna por haber sido expuestos al Evangelio, que es poder de Dios para salvación, ahora, por esa causa, dice el Señor Jesús, ustedes son diferentes al resto. Ustedes son la luz, son diferentes a las demás personas. Y ahora, por esa transformación que han sufrido ustedes, Dios el Padre los puede usar a ustedes como una influencia redentora a aquellos que no conocen al Señor e impactar al mundo que los rodea. Y yo no sé hasta dónde te llama la atención esta metáfora o esta figura de la sal. Nosotros ahora tenemos una sal que no se echa a perder. Él habla acerca de que la sal se puede volver insípida, pero en aquellos tiempos del Nuevo Testamento, en los tiempos del Señor Jesucristo, pues esa sal no era como la que tenemos hoy nosotros. Sabemos que en esos tiempos pues no existía la refrigeración y las hieleras que usamos ahora nosotros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo les dice esto a su audiencia, que estaban acostumbrados a usar la sal, ¿verdad? Con los propósitos de que la carne y los peces pudieran conservarse y no ser corrompidos por el ambiente. Ellos entendieron muy claro lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decirles. Entonces, cuando ellos oyen, ustedes son la sal de la tierra, ellos inmediatamente trajeron a su mente cómo usaban la sal para guardar de la corrupción la carne, el pescado, y poder tener esos alimentos salvos de la corrupción, de la contaminación, y poder seguirlos comiendo. Ellos inmediatamente pensaron, la sal, nosotros somos la sal, ese antiséptico natural que tiene la capacidad de preservar de la corrupción, del deterioro. Nosotros somos esa sal. Y el Señor Jesucristo está diciendo que el mundo necesita de esa sal, porque el mundo se está corrompiendo. El mundo está supurando corrupción. El mundo se está en descomposición. Se está descomponiendo el mundo. Un deterioro moral. Ellos entendieron esa parte. Después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Nada más por echarle un ojo a las cartas de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Él hace una referencia acerca de cómo serían los últimos tiempos, en el que el Señor, cuando vino a la escena, inauguró esos últimos tiempos. A partir del Señor Jesucristo, entonces son los últimos tiempos, hace 2000 años. Y ya al apóstol Pablo le dijo en capítulo 3 de segunda de Timoteo, mira, tú debes saber esto, Timoteo, que en los últimos tiempos, en los últimos días, serán difíciles porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, y da toda una clase de adjetivos de cómo sería la sociedad en la que estuviéramos viviendo nosotros en los últimos tiempos. Por eso Jesús dijo, ustedes son la sal de esta tierra, que tiene la capacidad, por ser un antiséptico natural, ustedes tienen la capacidad como esa sal de preservar la corrupción del mundo, el deterioro moral que hay en el mundo. Esa es la enseñanza principal de esta figura. Pero cuando tú piensas en la sal, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú le pones sal a algo? Y quizás te pasaste de sal y ¿qué te pide tu cuerpo?
agua como la que voy a tomar ahorita. Te pide agua. La sal produce sed. Y también podemos tomar este ejemplo o esta idea de la sal y aplicarla, que el cristiano como sal de la tierra debe producir sed. ¿Pero sed de qué? Sed de Dios en otras personas. El cristiano tiene que producir sed de Dios en otras personas. ¿Cómo es que lo produce? ¿Cómo es que la gente tiene sed de Dios al ver a un cristiano que es sal de la tierra? Bueno, simplemente al observar su testimonio, ¿no? Al observar sus vidas, la manera en que viste, la manera en que habla, la manera en que actúa, la manera en la que piensa, la manera en que se desenvuelve con las demás personas. Observan y es como un atractivo que produce sal de Dios. Y que dice, caray, él es diferente, ella es diferente. Esa es la idea que está tratando de comunicar el Señor Jesucristo. Entonces, la sazón de un creyente o la sazón cristiana de un creyente es el carácter cristiano que está en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los humildes, los pacificadores, los que son de limpio corazón, los que procuran la paz. Esa es la sazón cristiana, el carácter cristiano, tal y como lo describen las bienaventuranzas, porque las personas que acabamos de leer, que son descritas de cómo sería la sociedad en la que vivimos nosotros en estos últimos tiempos, cuando alguien ve a alguien así, ¿verdad?, exhibiendo el carácter cristiano en las bienaventuranzas, entonces despierta el interés, es un atractivo. Para algunos quizás no es un atractivo, para algunos quizás es anticuado, ¿verdad? Eso ya es anticuado, ¿no? Vivir que en santidad, pureza, verdad, justicia, a mí me vale de otra cosa. Pero Dios dice que nosotros somos la sal, que su pueblo es la sal. Otra también de las cosas que produce la sal es sabor, ¿no? Cuando nosotros nos preparamos nuestro desayuno en la mañana o quizás vamos a un lugar donde nos sirven comida y de repente lo pruebas y dices, no, esto está insípido, no, pásame la sal. Y ya le echas tu salecita y eso se vuelve, ¿verdad?, rico a tu paladar. Entonces, los cristianos también deben añadir sabor al mundo. ¿Por qué deben de añadir sabor al mundo? Porque la vida allá afuera, hermanos, es monótona, es mecánica. La gente que no conoce a Jesucristo continuamente va de deseo en deseo, de placer en placer, descubriendo nuevas maneras de sentir propósito, de vivir la vida, tener una causa. Entonces, el cristiano debe añadir sabor al mundo, porque la vida sin Cristo es aburrida, es sin sabor, es insípida, hermano. Simplemente acuérdate cómo era tu vida antes de Cristo y cómo es tu vida ahora después de Cristo. Pero lo interesante de esta idea de la sal que produce sabor, para que la sal produzca sabor en un alimento, tiene que entrar ¿en qué? En contacto con el alimento que quiere salinizar o quiere darle sabor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la sal, para poder salinizar o dar sabor a los alimentos, tiene que entrar en contacto. Ok, la aplicación es esta. De la misma manera, el cristiano no es alguien que está aislado, ¿verdad? El cristiano, si es sal de la tierra, tiene que entrar en contacto con las demás personas para poderlas salinizar o darles sabor a sus vidas. Allí donde tú estás, tú eres sal. Bueno, no me la creas así, de esa manera, no, pero a donde Dios te ha puesto, tú eres sal. Si Dios te ha puesto en un trabajo,
ahí eres sal. Si Dios te ha puesto en la oficina, ahí eres sal. Si Dios te ha puesto, ¿verdad? En la escuela, te estoy en una carrera, ahí eres sal. Si somos padres, Dios te ha puesto ahí como sal para la crianza. Si somos casados, Dios está usando el testimonio matrimonial como sazón para los demás. Sazón para los demás. Entonces, los cristianos tienen eso. Tienen que ser diferentes, hermano. Tenemos que ser diferentes. No hay otra manera. Jesús dice, ustedes son la sal. Ustedes son la sal. Y recuerdo que justo antes, yo creo que 2 años antes de que empezáramos ya de lleno aquí, yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa y éramos 3 los que estábamos enfrente. Y no para halagarme a mí mismo, sino que es como un ejemplo. Había otras 2 personas y yo que estábamos enfrente. Nos llama el patrón y nos dice, miren, estamos en números rojos. Y como tenemos pues una gran confianza a la compañía que les trabajamos, pues añádale un cerito más ahí. Y por esa causa pues tu chequecito también pues va a estirarse un poquito. Y 2 de los 3 que entramos ahí no lo hicimos. ¿Y qué güey que nos dijo el patrón? ¿Qué cree que nos dijo el patrón? Bien hecho. No. Si ustedes no están dispuestos a cooperar, no me sirve. Quizás cuando suceden ese tipo de cosas, o que tú estás en una oficina trabajando y de repente, por ser quien eres y por ser como eres, sufres persecución. O quizás cuando estás en el trabajo y estás en la oficina y llegas a un lugar donde llegas ahí dentro de una parte de la oficina y están contando los chistes de color rojo, ¿no? O están viendo en un teléfono móvil algunas cosas y cuando te ven llegar lo esconden o se callan. ¿Por qué? Porque eres diferente a ellos. Eres diferente a ellos. Es más, yo creo que la gente cuando te mira y que tú puedes ser de testimonio en tu matrimonio, en la crianza de tus hijos, en la escuela, en tu trabajo, en la oficina, yo me imagino que los que no conocen al Señor Jesucristo dicen, ¿qué tiene? Está raro, ¿no? Es más, hasta huele raro. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros somos aroma o perfume agradable. Es lo que dice la Biblia. 2 Corintios 2, 14, 15 dice, por medio de nosotros Cristo manifiesta su olor fragante, dice. Entonces, cuando tú estás ahí, ¿verdad? Siendo sal, hay un olor fragante ahí del conocimiento de Cristo. Y aquellos dicen, no, este no es Gucci, no es Chanel. Es el perfume de Cristo. Somos perfume, dice, olor fragante, aroma en los que se salvan y en los que se pierden. Pero también el Señor Jesús usa la siguiente figura, que es, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. Es lo que dice Cristo. El Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000, dame la siguiente, Juanito, no te duermas. Él es la luz del mundo, acuérdate. El Señor Jesucristo, cuando vino hace 2000 años, Él vino hace 2000 años, y Él dice que vino como la luz verdadera, la luz que realmente alumbró a todos los hombres. En el Evangelio de Juan está eso, en el primer capítulo. Y Él dijo, en este mundo no hay absolutamente ninguna luz que pueda alumbrar aparte de la luz que yo soy. Y también Él dice, todo aquel que en Él esté no andará en tinieblas. Él prometió eso, que aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida en Él.
Mientras que Él vino hace 2000 años, Él era la luz verdadera a todos los hombres y los alumbraba. Pero después en el Sermón del Monte, Él dijo, ahora ustedes, mis discípulos, ustedes son la luz del mundo, porque ustedes ahora son poseedores de esa luz. Son poseedores de esa luz verdadera y también tienen que ser difusores de esa luz. Difusores de esa luz. Hemos estado viendo el tipo de gente al que el Señor les habló en ese Sermón del Monte, ¿verdad? Imagínate, Jesús les estaba diciendo a un puñado de hombres que no tenían ninguna influencia, un puñado de hombres ordinarios, un puñado de hombres insignificantes, sin recursos, sin influencia, sin poder económico. Les está diciendo, ustedes, no la élite religiosa, ustedes son la luz del mundo. Y ellos se han de haber quedado así, ¿no? Señor, pero ¿qué recursos tenemos para hacer eso? Pues simplemente tienen el Espíritu Santo y tienen mi promesa, como dijo Omar en la mañana en el discipulado. Yo estaré con ustedes. A donde vayan ustedes, a donde den un paso ustedes, yo daré un paso junto con ustedes. Esa es la promesa que tenían ellos. Ustedes, dicen, ustedes son ahora mis discípulos encargados de manifestar esa luz. Y es lo que Pablo dijo más anteriormente en Efesios 5:8. Porque ustedes eran tinieblas, antes eran tinieblas. ¿Qué éramos nosotros antes, hermano? Oscuridad. No brillábamos ni siquiera de aquí a Adolfo. Éramos oscuridad. Estábamos abrumados por la oscuridad. Éramos ciegos. Eso es lo que éramos. Ustedes eran tinieblas antes, pero ahora son luz. Anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz. Esta palabra de andar tiene la idea de que es un estilo de vida, un caminar del creyente en donde quiera que esté, fuera y dentro de la iglesia. Nosotros no solo hemos recibido la luz que alumbró nuestras tinieblas, nosotros ahora somos transmisores de esa luz. Es lo que dice Cristo. Ustedes son la luz del mundo. Pablo les dice a los filipenses, ¿verdad? Él les dice, ustedes están resplandeciendo como luminares en medio de una generación perversa y torcida. Como luminares, como pequeños bombillas o focos somos. Imagínate, así nos ve Dios. Como unas luces vivientes en medio de una generación perversa. Así nos ve el Señor, como luminares, como luces encendidas en medio de la oscuridad. Esos luminares son las estrellas. ¿Cuántos de repente se dan el tiempo para salir y en una noche así, en el que está despejado el cielo, sales y ves el cielo adornado de estrellas? Lo hubiéramos hecho en Ciudad Juárez en una vista, pero nunca salimos temprano. Pero cuando hemos tenido la oportunidad de quizás estar allá arriba en las cabañas, ¿verdad?, en la sierra, y sales en la noche y ves, ¿no?, cómo se ve el cielo brillante de esos luminares. Pero nosotros brillamos por la luz de Cristo que ha sido impartida en nosotros. Nosotros no brillamos con luz propia. Ninguno de nosotros podemos brillar con luz propia, no tenemos esa capacidad. Somos como la luna. Somos como la luna que no tiene luz propia y su único propósito en la tierra es reflejar la luz del sol. Y eso es lo que hacemos nosotros. Somos la luz del mundo. Una luz que es el sol de justicia, que es Cristo, y reflejada a otros.
esa es la descripción que el Señor Jesucristo hace de su pueblo, de sus hijos, de sus discípulos, de los ciudadanos del reino. Y todos aquí debemos brillar, hermanos. No aquí adentro. Aquí el único que brilla es Jesucristo, nada más entre nosotros. Allá afuera es donde nosotros tenemos que brillar. Y yo estoy seguro que los verdaderos creyentes, todos brillamos. Así como vamos a la tienda y compramos pues focos de 25 watts, de 50, de 75. Todos brillamos en cierto grado, todos brillamos. Porque somos eso. Somos luz en el Señor Jesucristo. Y Él dice, mira, una ciudad allá en lo alto de un monte no se puede ocultar. Una ciudad en lo alto de un monte no se puede ocultar. En ese entonces pues era una manera estratégica que en ese tiempo, ¿verdad? Del primer siglo ponían construían las ciudades en los montes, en lo alto, de manera estratégica para que el que iba viajando, cuando viese esa ciudad en lo alto de un monte alumbrando, pudiese llegar a su lugar, pudiese llegar a su destino. Y alguien dijo que los cristianos son como los faros del reino. ¿Cuántos han viajado en barco acá? Hermano Omar, a ver cuándo me invitas, hermano. Pero yo soy de donde hay playa, ¿no? En Baja California. Y ahí hay un puerto. Y recuerdo que ahí íbamos a pescar y a sacar almejas cuando había en ese entonces, hace muchos años. Y recuerdo que había ocasiones en que había temporada que había una neblina, hermano, pero pesada. Bien pesada, no se podía observar, no podíamos vernos unos a los otros, tan tupida que estaba. Y cuando sucedía eso, prendían un faro. Y ahí estaba el faro. Anunciándole dónde era el camino que tenía que venir el barco. Y allá había un depósito de Pemex y entraban muchos barcos de ese tipo para dejar gasolina y todas esas cosas, ¿no?, que trabaja Pemex. Y en ocasiones, como les digo, estaba tan tupida esa niebla que había la necesidad de encender luces para que entraran al canal y poder llegar hasta donde tenían que enganchar, ¿verdad? Y abastecer esos depósitos. Entonces, el cristiano es como eso, hermano. Son como los faros de acceso al reino. Es que cuando alguien ve a un cristiano encendido allá afuera haciendo luz, él está diciendo, mira, por aquí es el camino al reino. Por aquí es el camino que lleva al reino de Dios. Entonces, con este ejemplo que el Señor Jesucristo damos por entendido que un verdadero creyente, hermano, un verdadero creyente, ciudadano del reino de Dios, no puede esconder la luz de Cristo. No puede. Sencillamente, no existe un creyente así. Jesucristo dice que son luces del mundo. Y la luz que irradia es la luz que hay en Cristo en él. No existe un creyente así. Es más, el deseo de cada verdadero creyente es que esta luz, su deseo es que esta luz se pueda propagar más. Que esta luz pueda propagarse, que esa luz pueda llegar a otros. Ese es su deseo. Que la luz se propague. Y que por medio de las buenas obras que dice el Señor Jesucristo, por medio de sus buenas obras, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones. O sea, eres testimonio, haces obras, ¿verdad? Y alumbras. Y dice que los hombres glorifican a Cristo. ¿A qué? A Dios. Al ver las obras, despertarán el interés.
el interés por el reino de Dios. Entonces, cuando ellos despiertan ese interés por el reino de Dios, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Estas dos metáforas, ¿verdad?, hablan de dar testimonio, de sazonar, de entrar en contacto con la gente, de relacionarse, pero también habla de compartir la luz, que es el evangelio. La luz es un tipo bíblico de la verdad, el evangelio. Y cuando ellos se interesan, entonces tú compartes el evangelio. No solamente testimonio, también compartir el evangelio. Es lo que dice Pedro, ¿verdad? Es lo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, dice: ustedes son pueblo escogido por Dios, linaje, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido como posesión de Dios. ¿Con qué propósito? Todo eso está muy bonito, ¿verdad? Muy bello. Somos el tesoro del Señor, somos la niña de sus ojos. Pero Él dice también que Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros anunciemos las virtudes de ese Dios que nos trajo de allí. Entonces, cuando ellos despiertan del interés, hablamos del evangelio, compartimos el evangelio. El salmista dijo: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Ahorita es lo que estamos recibiendo, hermanos: luz. La exposición de tus palabras alumbra. Tú estás recibiendo luz en este preciso momento. Dios te está dando luz. Pero después el Señor Jesucristo habla acerca de otra cosa. Dame la siguiente, hijo. Por eso vamos a terminar 2 puntos y terminamos. Él dice que hay un riesgo latente de perder la salinidad. Hay un riesgo latente. Versículo 13. ¿Vuelven ahí? Dice: ustedes son la sal de la tierra, pero, ese pero es importante, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Voy a hacer una pregunta retórica, no me contestes, pero piensa en ella. ¿Es posible que un verdadero cristiano pierda su salinidad? ¿Es posible, hermanos? ¿Es posible que un verdadero cristiano pueda perder su salinidad? Antes de contestar esa pregunta, permíteme, hermano, evaluar lo que Jesús está diciendo acá. Pero si la sal se ha hecho insípida, ya no sirve para nada, sino para echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Ese punto es importante. De nuevo, volviendo a los tiempos del Nuevo Testamento, el tiempo del Señor Jesucristo, no existían las refinerías que ahora tenemos nosotros para tener sal pura. No existían las refinerías para que pasaran por ese proceso de limpiar todas las impurezas a la sal y tener una sal pura. La sal llegaba, ¿verdad?, a las casas del Mar Muerto y llegaba con muchas, mezclada con muchas cosas, con muchos minerales. Llegaba esa sal a los hogares mezclado con barro, con impurezas. Y si esa sal era expuesta por mucho tiempo, ¿verdad?, al medio ambiente, al calor, al viento, a la lluvia, ¿verdad?, perdía las partículas salinas, las perdía. Y se volvía simplemente como una sal arenosa, que conservaba su apariencia de sal, pero ya no salaba. Perdía la capacidad de salar. Entonces la gente no le servía esa sal y afuera de la calle, y la gente la pisoteaba. Con este ejemplo nosotros nos podemos dar cuenta que la idea que está tratando de comunicar el Señor Jesús es que así como esta sal que es expuesta al ambiente, al sol, al calor, a la lluvia,
y a la contaminación del ambiente natural, va a perder su capacidad de salar. Un cristiano, un verdadero cristiano, que ha empezado a mezclarse y a contaminarse de las impurezas del mundo por un tiempo determinado, ha perdido su salinidad eventualmente. Esa palabra es importante. Eventualmente ha perdido su capacidad de funcionar como sal. Por eso hay un montón de mandamientos en el Nuevo Testamento en el que nosotros tenemos que cuidar nuestra salinidad. Hay un montón de mandamientos porque eso es posible. Marcos 9:50, Jesús les dijo: tengan sal en ustedes. Tengan sal en ustedes. Un verdadero cristiano entonces puede perder eventualmente su capacidad de salinizar a otras personas. Una vez dijo Adolfo, aquí se me quedó bien grabado, y él dijo: mira, hay personas que no leen la Biblia, la única Biblia que leen es nosotros. Esa es la única Biblia que leen nosotros. Y si nuestra conducta no está de acuerdo, nuestro testimonio, ¿verdad?, no está de acuerdo con lo que nosotros decimos ser, entonces dejamos de ser influencia y atractivo como luz y sal al mundo. Esa es una realidad, hermano. ¿Cuál es la función de la sal? Salar. Esa es su única función. Y cuando no sala, ¿qué dijo el Señor? Pues ya no sirve. Para nada. Esas palabras son muy duras, pero vienen de la boca del Señor Jesucristo. Pero por otro lado, también quiero decirte que si hubo alguien que estuvo sentado en los bancos de una iglesia y que regresó a su estado de incredulidad, y aunque haya profesado ser creyente y sepa la Biblia y se vuelve a su estado de incredulidad, no ha dejado de ser luz ni sal. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Quiso ser, pretendió ser, pero realmente no era. Propósito final. Con eso terminamos. El propósito final de ser influencia como sal y luz. ¿Cuál es el propósito final que dice el Señor Jesucristo? Dice el versículo 16: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ese es el propósito final. Que todos aquellos que son atraídos, que todos aquellos que muestran interés al ver a un creyente, a un ciudadano del reino siendo lo que Jesús dijo ser, el propósito de eso es de que glorifiquen a Dios. Somos grandemente privilegiados, hermano. Somos grandemente privilegiados. Porque mira, Dios ha puesto, hermano, su luz, la luz de su Hijo, el Hijo de Dios. Él ha puesto su luz en nosotros. Y nosotros somos lámparas de arcilla, débiles, imperfectas, sin embargo escogidas por Dios. Lámparas de arcilla, hermanos, somos los que somos, es lo que somos. Pero con el gran privilegio de que Dios nos ha escogido con ese propósito: buenas acciones, buenas obras. Eso nunca debe de apuntar para que nosotros seamos vistos o a ganarnos el aprecio de los demás, perdón. Es con el propósito de que se vea la obra interna que ha hecho Jesucristo en nosotros, y a través de esas buenas obras Dios las puede usar como un medio de gracia para traerlos al reino y que el Padre pueda ser glorificado. Entonces, concluyo con esto. Estas dos metáforas, hermano, de la sal y la luz, nos dicen entonces que un cristiano verdadero no puede ocultarse.
No puede, no existe un cristiano así. Ni tampoco puede pasar por desapercibido un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano va a destacar. Se va a destacar de los demás porque es diferente a los demás. Es lo que dice Jesucristo, es diferente a los demás. Entonces, como iglesia, tienen un gran énfasis estas dos figuras para nosotros como iglesia. Nosotros somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra y somos llamados a vivir una vida piadosa, una vida santa, que salinice la descomposición y la corrupción moral en la que estamos viviendo. Eso es. Y somos luz del mundo, llamados a propagar esa luz, del Evangelio, como acabo de decir, en lámparas tan frágiles de arcilla que somos, pero escogidas por Dios. Necesitamos hacer las dos cosas. Ser sal y ser luz. Dar testimonio, salinizar, entrar en contacto con aquellos que queremos salinizar, pero también ser luz y compartir el Evangelio. Una no puede sustituir a la otra. El mundo necesita las dos. El mundo se está deteriorando, ocupa sal. El mundo está en tinieblas, ocupa luz. Y podemos preguntarnos, hermano, ¿qué puedo hacer yo? Hermano? Deme un consejo de cómo no pasar por ese proceso del riesgo de perder mi salinidad. Bueno, prácticos consejos que son el ABC del cristiano y nunca dejarán de ser el ABC del cristiano, hermano. Tener comunión con la palabra de Dios. Tener comunión con la palabra de Dios. Tu devocional. Ser discipulado en la iglesia. Jesucristo dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tener comunión con la palabra de Dios, tener comunión con Jesucristo, una relación personal con Él. Velen y oren, dice el Señor, para que no entremos en tentación. El mundo está en tinieblas, se está corrompiendo. Nosotros vivimos en este mundo, necesitamos tener comunión con el Señor. ¿Cuál es la otra? Congregarte o mantener la comunión con el resto del cuerpo de Cristo en la iglesia local, no dejando de congregarse, dice la iglesia, dice la palabra. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque mira, yo he hablado con muchas personas que han caído en una decadencia en espiral espiritual, y cuando tú le preguntas a esa persona, ¿cómo es que llegaste aquí, hermano? ¿Qué te va a decir? Descuidé la comunión con la palabra, descuidé la comunión con el Señor, descuidé congregarme en la iglesia. Lo vas a oír, lo vas a escuchar si le preguntas a alguien en esas condiciones. Entonces, amados hermanos, amada iglesia, comunidad Gracia Redentora, tú eres la sal de la tierra, tú eres la luz del mundo. Hay alguien que va a usar todos los recursos posibles para que tú no seas sal y luz del mundo. Todos los medios a su alcance posibles lo va a hacer para que tú no puedas salinizar a otros, para que tú no puedas alumbrar a otros. Ese es el enemigo. El enemigo no quiere eso. No quiere que la iglesia del Señor cumpla su propósito, su función. Que otros vengan a Cristo. Que otros vengan a Cristo. Entonces, voy a pedirte ya que te pongas de pie. Vamos a ponernos de pie, por favor.
Y yo quiero que tú, en esta mañana, si hay algo en tu corazón, hermano, si hay algo en tu corazón, como Adolfo dice, ¿verdad? Cuando nosotros vemos estas bienaventuranzas y todo lo demás que viene en el Sermón del Monte, lo primero que, al ser expuestos a la palabra de Dios, nos vemos tal como somos y decimos, no, pues yo no la hago, la verdad, yo no califico. Esa es una mentira del diablo, hermano. Dios te ha escogido como sal de la tierra, como luz del mundo. Y cierra tus ojos ahí, y yo quiero que tú traigas a memoria las ocasiones en que el Señor ha obrado providencialmente en una circunstancia, en una situación, o te ha mostrado una persona o un lugar donde el Señor te haya dicho, yo quiero que tú vayas a alumbrar ahí. Y si de alguna manera pasamos por alto ese gran privilegio que también es un mandamiento de no brillar, de no salar, pidámosle perdón al Señor, hermano. Iniciando por los líderes de esta iglesia, pidámosle perdón al Señor. Es decirle a Dios, Señor, quizás me he convertido simplemente en un consumidor del Evangelio, pero no en un propagador del Evangelio. Perdóname, Dios. Y si has estado allí también, y si has estado tratando, esforzándote, y yendo, y brillando, y recibiendo calumnias, y recibiendo toda clase de insultos y persecución, dice el Señor que eres bienaventurado, hermano. Gózate y alégrate. Pero si eso ha bajado tu intencionalidad de ser luz y sal, vuelve a pedirle al Señor de su gracia transformadora y vayamos de nuevo, hermanos. Ahí en la oficina, allí en la escuela, en nuestra propia familia, allí en nuestro vecindario, allí, hermanos, salinicemos. Santa Lucía, San Agustín de Atareni, salinicemos el lugar que vemos nosotros con nuestros propios ojos. Vemos cómo está la decadencia en los pueblos que nos rodean. Y digamos al Señor, úsanos, Señor. Úsanos con ese propósito, Dios.